En el podcast Por Algo Pasó, no creemos en coincidencias, creemos en el propósito. Y hoy con nosotros está Marlon Peña. Bienvenido, Marlon Peña. ¿Cómo está? Gracias, Pastor Eric. Contento de poder estar en este podcast que seguramente será muy escuchado. Qué bueno que estás con nosotros. Nos alegra mucho que hayas aceptado la invitación. Inmediata, ¿no? Inmediata, y poder también juntos conversar, poder también disfrutar, porque todos estos tiempos los disfrutamos a su máximo, ya que sabemos que están en el propósito de aquel que creemos. Marlon, si nos indicas de a dónde eres, a dónde naciste, por la gente que también sé que te ha visto en muchos lados, ¿verdad? Porque eres alguien nacional e internacional. Bueno, Pastor Eric, yo soy sanpedrano, nací en San Pedro Sula. Mi familia, pues por parte de mi papá, son del Progreso Lloro, criados en los campos bananeros, con una historia también espectacular de vida, ¿verdad? Mi papá es el sexto hermano de 16. Salieron de la extrema pobreza, ¿verdad? Mi abuelo era un capataz de los campos bananeros. Migraron a Progreso y luego mi mamá viene de Santa Bárbara, de Pinalejo. Si la miras no crees que es mi mamá porque es rubia, ojos zarcos, pero... Y el hijo trigueño. Y yo trigueño, así que eso más o menos es mi inicio. Crecí en dos sectores de la ciudad, en Las Brisas, que es el sector que está frente a Expocentro, hasta los 13, 12 años. A los 13 años me moví al sector del Carmen, exactamente en la colonia Santa Marta. Y bueno, ese es más o menos un poquito sobre mi infancia. Qué bueno, exjugador de algunos equipos, Liga Nacional. Sí, tuve la bendición de jugar 18 años como profesional. Mis inicios fueron en Real España, jugué 12 años, con el cual tuve la bendición de ser 3 veces campeón. También jugué en el Maratón, jugué en el Juticalpa, donde también obtuvimos otra copa, de la Copa Presidente. Luego pasé a Real Sociedad y jugué 2 años y medio en Guatemala también, en el equipo Heredia. Y eso más o menos son mis 18 años como profesional en selecciones menores, sub-17, sub-20, sub-23. En selección mayor pues no tuve la bendición de jugar. Pero sí, soy un agradecido con Dios porque me permitió ser uno de los miles de niños que soñaron con ser profesionales. Y Dios me dio la oportunidad a los 17 años de debutar en Liga Nacional. Y bueno, bendecido porque bueno, la carrera del futbolista en Honduras realmente es una bendición por todo lo que cuesta llegar. Y gracias a Dios todo lo que pasaba en el fútbol, en lo que me he convertido ahora, ha sido toda una bendición. Te hago la pregunta esta para hay gente que sé que te ha visto y se pueda conectar inmediatamente con quién tú eres, a dónde está tu trayectoria también. Pero eso es lo que la gente conoce. Al hombre de las luces, ¿verdad? Porque no podemos negar, ustedes son personas de periódicos, de radio, que hablan en mucho tiempo y viven un tiempo de fama bastante alto, más cuando son campeones como ustedes, como tú, ¿verdad? Pero nadie conoce al viejo hombre. Sí. ¿De a dónde viene el viejo hombre? Hablábamos un poquito fuera de cámara, ¿verdad? Yo le decía, Pastor Eric, yo vengo de una familia cristiana. Mi abuelo paterno fue pastor, de los pastores que predicaba en Mula, ¿verdad? Y que andaban con un candil en los campos bananeros. Por parte de mi mamá, tengo dos tíos también que son pastores de iglesias grandes en Honduras, en San Pedro Sula más que todo, en la Reformada y la Central Elín, ¿verdad? Así que nací prácticamente en los altares. Yo era de los típicos niños que se dormía en la primera banca de la iglesia, porque para nosotros fue una obligación ir a la iglesia. Recuerda que antes se iba a la iglesia todos los días, no es como hoy que vos vas el jueves, el martes y el domingo, algunas iglesias solo los domingos. Antes no, antes era de lunes a domingo, tenías que estar en la iglesia.
Y yo soy de esos niños, de los que nací en los altares, de los que vi a mis papás servir desde muy pequeño, de los que hacía dramas en la iglesia, pero hubo un punto de quiebre, ¿no? en mi forma de ver el evangelio, porque yo prácticamente lo hacía por costumbre. O sea, llegó a un tiempo donde incluso tocaba algunos momentos la batería en la iglesia, siendo un adolescente, pero realmente no había un convertimiento genuino. O sea, realmente no me había encontrado con Jesús. Realmente no habías tenido una experiencia. No había tenido una experiencia, no entendía lo que era propósito ni destino. Y me pasó algo hermoso, porque le digo hermoso porque lo disfruté. Hubiera querido que fuera de distinta forma, pero a los 21 años yo me encuentro con el Ministerio Atletas para Cristo, ¿verdad? Que era un ministerio dirigido por futbolistas profesionales, dentro de los que estaban Wilmer Velázquez, Nigel Zúñiga, Eduardo Bennett, Ronnie Morales, Denison Costa, Marcelo Ferreira, una constelación de estrellas. Ellos eran un poco mayores que mí, no les estoy diciendo viejo, pero ellos hacían unas reuniones semanales. Recuerdo que lo hacían en el Hotel Sula. Y entonces uno de mis compañeros, que era Nigel Zúñiga, que en ese entonces él ya era un veterano, yo era un chavito de 21 años, me invita a la reunión, pero porque había pasado algo en uno de los viajes. Mira qué interesante, nosotros vamos con Real España a hacer un amistoso en Lloro, y en el bus que íbamos hacia Lloro, uno de los compañeros iba en la punta del bus con el chofer, me grita y me dice: hey Peña, me dice, préstame el disco de Casabe y el de Bob Marley, me dice. Oh sí, y entonces vine yo y agarré, ¿te acuerdas que antes usábamos disqueras, verdad? Donde andábamos todos los discos. Y me fui a la punta del bus y le entregué el disco de Casabe y el de Bob Marley que el compañero me solicitó. Pero cuando yo vengo caminando, Pastor Eric, de regreso a mi asiento, siento que me jalan la camisa, ¿verdad? Alguien, y yo volteo a ver y era Nigel Zúñiga. Y entonces Nigel Zúñiga me dice: vení, sentate, hipote aquí, me dice él así. Me dice: ¿y no sos vos el que sos hijo del nieto del pastor Anastasio Peña? ¿No es que tu papá es líder en la iglesia? ¿Y no sos vos el que decís que sos cristiano, que tocas la batería acá y que acá? Y yo sin respuesta, ¿no? Hacia la pregunta, y me dice: a vos te falta algo, me dice, a vos necesitas entender o necesitas aprender lo que dice Jeremías 1.5. Jeremías 1.5 dice: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso es lo que la Biblia le dice al profeta Jeremías. Me dice, en ese versículo hay 3 cosas importantes. Dice que él ya conoció tu historia. Vos pensás que naciste para jugar al fútbol, pero tu historia de vida, tu familia, lo que has vivido en estos 21 años, ni indican de que vos no naciste para jugar al fútbol. Vos tenés una historia, esa historia Dios ya la vio, pero necesitas conocerla, vos no la has conocido. Segundo, dice, te di por profeta a las naciones. Hay una asignación en esta tierra para vos. Necesitas conocer cuál es la asignación que Dios tiene para ti. Y cuando habla, te di por profeta, también habla de que tenemos una tarea, tenemos algo que cumplir en esta tierra. Dios mío, yo me quedé anonadado, paralizado. En ese momento no entendí las palabras de ese hombre que para mí es uno de mis mentores. Donde lo veo, lo abrazo, le hablo, porque para mí Nigel fue un antes y un después en lo que era el evangelio. Y entonces este hombre me dijo: ok, mira, nos reunimos todos los lunes, cristiano, ¿verdad? Todos los lunes en el Hotel Sula hay una reunión de Atletas para Cristo. Comencé a ir a Atletas para Cristo, Pastor Eric, y este hombre me llevaba a la cárcel, que fue donde nos conocimos. Sí, correcto. Me llevaba a predicar a la cárcel, me llevaba a las calles. En ese entonces había un movimiento muy lindo de Atletas para Cristo que hacía campañas en los barrios de la ciudad, y todos íbamos, y obviamente la gente iba a ver al futbolista, pero lo que íbamos era a predicar a Cristo. Y fue tan hermoso el poderme encontrar con Ministerio para Cristo. Teníamos un programa en un canal de JBN, se llamaba también. Y fue tan hermoso exponerme a ese nivel de palabra, a nivel de revelación, a nivel de propósito, entender de que no había nacido para jugar al fútbol, sino que Dios solamente iba a utilizar al fútbol como una herramienta para abrirme puertas y poder predicar a Cristo. Así que
A partir de ese momento fue un punto de quiebre del cristiano por costumbre al cristiano de propósito y revelación. Marlon, o sea, me estás mencionando y diciendo para dejarlo claro que Dios no solo habla en los locales, sino que la experiencia que tú tienes prácticamente con Dios, con una palabra que cambia tu vida en un antes y un después, tiene que ver en un bus que alguien te dijo con un CD de Casabe en la mano. Eso es lo que me estás diciendo. Que el propósito de Dios se puede mostrar en las palabras más sencillas. Que podés encontrar una experiencia de un propósito con Dios ahí. Eso es lo que me estás afirmando hoy. Porque la gente también que nos escucha y que nos ve, Marlon, es necesario que sepa que no solo es en una congregación, sino que Dios habla de la multiforme gracia. Millones de maneras que Dios se puede expresar en tu vida. Sí, mi pastor Dagoberto Arguijo tiene una frase hermosa que yo la hice parte de mí. Y él dice, ora todos los días por ser la respuesta a la oración de alguien. Entonces, Nigel Zúñiga, yo no lo había orado, pero Nigel Zúñiga fue la respuesta de Dios para meter a Marlon Peña en el propósito, en el destino y decirle, Señor, hay una asignación. No naciste para pegarle a un cuero solamente. Ajá. No, naciste para que esa plataforma en la que te voy a exponer pueda servir para que entres a lugares donde otras personas no entran. Y fue algo bien interesante, Eric, porque afectó tanto mi carrera que salí del anonimato, o sea, de ser un joven que había debutado a los 17 años, pero que no había dado el salto al nivel de protagonismo en el equipo. Y a través de que me conecto con Atletas para Cristo, ese mismo año, el 2003, nunca lo voy a olvidar, fuimos campeones después de romper una racha de 10 años donde Real España no era campeón. Este hombre, Pastor Eric, se levantaba a las 5 de la mañana en una concentración, el día que el jugador más quiere dormir, porque obviamente en la noche va a tener un desgaste físico. Este hombre se levantaba a las 5 de la mañana y metió en el cuarto a Carlos Oliva y metió al cuarto a Wilmer Peralta, a Elkin González y Marlon Peña. Y este hombre no le importaba romper el sueño nuestro y se ponía a orar a esa hora y decía, algo tenemos que cambiar, algo tenemos que romper, algo tenemos que hacer nosotros para que este equipo marque la historia. Pero era más allá de ganar un campeonato. Estamos hablando de vidas exitosas en el Señor, en Cristo, familias, porque lo que ustedes hacían en la cancha, ya sea perder o ganar, también en las vidas regulares en los jugadores se da. Y cuando Dios interviene la vida de cada uno de ustedes, que tú miraste muchos casos, compañeros, de no tener vidas en el Señor, sin propósito. No se trataba solo de ganar, se trataba de un interior. ¿Nos puedes hablar un poquito, Marlon, del interior, que es más importante que ganar un campeonato, Marlon? Sí, mira, es que hay una historia tan hermosa, yo la disfruto cada vez que la cuento, porque en esa sede encontraban gallinas negras enterradas. Llevaban a la santera, llevaban a no sé quién. Llegaba un hombre y te bañaba de ruda, o sea, queriendo buscar ganar o buscar que el rendimiento de los jugadores de otra forma. Y cuando Pastor, tú me dices, impacta no solamente el triunfo, porque obviamente es un trofeo y te puedo contar que nosotros somos campeones y existe, tú sabes, la bendita caravana que se... Sí. Y Nigel, entrando a San Pedro Sula, porque veníamos de Tegucigalpa, nos dice a nosotros, bueno, señores, esto no es lo de nosotros. Nosotros no estamos para celebrar un campeonato. Nuestra victoria es otra. Vamos a celebrar con nuestra familia. Nos bajamos de la caravana y nos fuimos cada quien a nuestras casas. Yo no estaba ni casado, era un soltero, pero me fui con mis papás a celebrarlo, porque lo que tú dices, el impacto no es solamente ganar un trofeo, sino es con tu vida testificar realmente que Dios es el que cambia la vida y que puedes vivir una vida ejemplar para eso. Entonces, lo que causó ese grupo de hombres, y especialmente Nigel y Carlos, que eran los líderes, fue demostrarle a todos los compañeros de que vivir una vida en Cristo realmente tiene un precio y se puede marcar una diferencia. Te hago esta pregunta también porque sé que he visto ganar trofeos, levantarlos, sentirse bien un momento, pero he visto vidas fracasadas con el trofeo.
arriba. O sea, no se trata de llegar a una meta, porque el propósito de Dios no es una meta humana, es la vida eterna. Y creo yo, Marlon, que ahí está este buen testimonio tuyo, porque yo veo a Cristo, no veo a solo el hombre exitoso, yo miro el propósito de Dios. Marlon, ¿podemos nosotros hoy afirmar a través de tu testimonio qué es más importante, si un trofeo o la vida en el Señor? Literalmente, Pastor Eri, mire, yo tengo 42 años y tengo testimonios genuinos y reales de que servir a Cristo, de que vivir una vida con propósito realmente vale la pena. No terminaríamos el podcast. O sea, definitivamente que tengo muchas historias y testimonios tangibles, le llamo yo, de lo que Dios hace con aquellos hombres que se dedican, aquellos hombres que deciden, se determinan a marcar una diferencia, a ser hombres que buscan su palabra, a ser hombres que crecen, como dice el apóstol Pablo, creciendo en el conocimiento de tu voluntad, que viven una vida devota para Dios y que sus vidas son realmente una ofrenda, ¿verdad? Para el ministerio, para el servicio. Yo no me quiero adelantar, pero yo trabajo en una fundación, Upper 90, que nuestro lema es aprendiendo a ganar en el campo y en la vida. Y es lo que usted dice, o sea, ¿qué es lo que ¿de qué te sirve? Yo te puedo contar un testimonio de un compañero que tiene más de 15 títulos en Liga Nacional, fue mundial, súper reconocido, pero tiene tres divorcios, o sea, correcto, y 5 hijos de 3 mujeres distintas. Entonces tú me puedes decir, es un hombre exitoso en el fútbol, pero no exitoso en la vida. Entonces lo que usted dice, o sea, que bien que seas exitoso en el fútbol, pero también que tu vida sea una vida ejemplar, ¿verdad? Entonces, en eso hemos vivido. Sí, y por eso quiero hacer la diferencia, porque hay cosas que se ven y se pueden apreciar y tenemos gente que la gente los admira, pero sin propósito. O sea, no hay vida. Después que dejan el fútbol, hay un vacío. Ya nadie lo puede llenar. En algún momento se les habló del Señor. Y no estamos hablando de otros jugadores. Estamos comparando, porque tú mismo me dices, una vez que tú decidiste, todo cambió. Una vez que decidiste verdaderamente tener una experiencia con Dios, en aquel bus, con aquellas palabras que te quedaron con el CD que tenías en la mano para ponerle ambiente al bus, ¿va? Pero tú decidiste entregar verdaderamente tu vida a Dios, porque no es lo mismo ir al local de la congregación que verdaderamente entregarnos al Señor. No, y sobre todo, Pastor Eri, romper el pensamiento de que Dios solo está en las 4 paredes. Romper el pensamiento de que Dios solamente está en el ámbito, ¿verdad? Devoto, donde andas con tu corbata, donde las mujeres andan en falda larga. Romper eso. ¿Por qué? Porque, o sea, yo he conocido pastores que te dicen que el fútbol es pecado. Ajá. ¿Me entiendes? Yo he conocido gente que te dice que la pelota es el diablo, que anda siguiendo un balón, pero o sea, mi vida es reflejo de lo contrario. O sea, Dios me ha utilizado para ir a plataformas donde, por causa de tener un nombre en el fútbol, me permite predicar a Cristo. Mi ejemplo de vida permite ser un testimonio de que Dios sirve. O sea, yo crecí en 2 barrios complicados, extremadamente complicados, de grupos disociales. O sea, mis amigos fumaban, bebían, robaban, o sea, eran todo eso. Pero gracias a que tomamos buenas decisiones, gracias a que, bueno, obviamente mi papá en mi casa, yo le digo a él y siempre le he dicho, papá, vos eras un militar conmigo y no permitiste que me pusiera aritos, que pusiera la gorra de lado, que hiciera malas palabras, pero esos principios y valores y la base bíblica me permitieron seguir un camino correcto. Entonces, nuestra vida ha sido basada en eso, pero el encontrarte con el propósito, mira, Pastor Eric, afectó tanto mi propósito que el siguiente año me casé, ¿verdad? Porque obviamente el futbolista tiene la posibilidad de poder tener acceso a muchas cosas. Me caso, el nombre de mi hijo, el primer hijo se llama Isaac Josué, nombre bíblico. Mi segundo hijo se llama Marlon Jafet. O sea,
el propósito de vida afecta tanto tu vida que hasta el nombre de mis hijos son bíblicos, ¿verdad? Soy anciano de mi iglesia, hoy por hoy soy músico de mi iglesia, toco la guitarra, tengo la oportunidad de predicar en algunos cultos de la iglesia. Soy el director de un programa de una ONG cristocéntrica que se llama Upper 90. Yo trabajo con niños de escasos recursos, con los niños del Bordo y con los niños de mi colonia, en la colonia Santa Marta, más o menos 115 niños que todos los días escuchan un devocional de 15 minutos sobre una semilla eterna, le llamo yo, de la Biblia. Trabajo en otra fundación que se llama Usache Talent. También soy coach de selecciones menores a través de la psicología deportiva, pero usando una base bíblica de principios y valores. Entonces, soy entrenador profesional también. Entonces, toda la plataforma de vida en la que nos manejamos es simplemente Dios abriendo un camino para nosotros sembrar una semilla. Eso es lo que nos lleva el propósito. Cuando encontramos el propósito de Dios, Dios no nos saca de los ámbitos en el cual ya estamos. En algún momento creemos que tenemos que salir porque nos podemos afectar. No, cuando Dios nos da propósito, nos deja en el ámbito para que en ese ámbito correcto en el cual tú estás, llevamos la vida de Cristo, ¿sí o no, Marlon? Sí. En los ámbitos. No, es ¿Nos puedes contar alguna momentos? Tal vez ustedes no lo saben, Marlon lo dijo rápido. Con Marlon nosotros predicábamos en la cárcel de San Pedro. Yo te escuché predicar varias veces, yo predicaba después. Estuve en las vigilias de los mareros, que nos quedábamos toda la noche, que solo podíamos entrar a las 7 de la noche y podíamos salir hasta el día siguiente a las 5. No había permiso para salirse a las 3 ni nada. Ahí nosotros nos miramos en esos ámbitos y yo escuchaba a un hombre hablar de libertad a aquellos que estaban cautivos. Entonces, los ámbitos para nosotros, en donde estemos, llevamos el propósito, la vida del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque no es de solo los locales, en los ámbitos. Nuestra vida en Dios, algún testimonio, mi estimado Marlon, que tú hayas vivido por obedecer tu llamado en estos ámbitos, tanto como los niños, como en la cárcel, algún testimonio que cuando Dios te transforma y te lleva a los lugares correctos, tú miras la mano de Dios en otro. Sí, fíjese que he disfrutado tanto la serie nueva esta de The Chosen, los elegidos, viendo cómo Jesús, obviamente el cine, ¿verdad?, te muestra otros escenarios, viendo cómo Jesús se movía con la libertad de poder hablar con todo tipo de personas, porque estamos hablando de ámbitos, estamos hablando de ambientes, no estamos hablando de 4 paredes. Y entonces, y discípulos normales. A mí me gustó ver discípulos que son normales, en sus lugares son normales. Entonces, Pastor Eric, mi vida ha sido así, o sea, yo, por ponerte un ejemplo, tú tuviste a Alan Lalín, sí. Mario Martínez, viene pronto. Que ellos fueron compañeros míos y quiero más o menos, o sea, ellos me vieron ser Marlon Peña el cristiano, me vieron ser Marlon el hombre que no decía malas palabras, el que no fumaba, el que no bebía, el que era un hombre fiel, el que se iba de las reuniones cuando miraba cosas raras, no el perfecto, porque era muy enojado jugando fútbol, era muy enojado, era muy competitivo, sí. Tenías que hacerlo. Sí. Si no, no hubieras tenido éxito. Pero sí muy leal, ser un compañero leal, ser un compañero, ¿me entiendes? No mala leche, dicen los argentinos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa, Pastor Eric? Lo hablábamos antes, cuando modelamos a Cristo, no con solamente nuestras palabras o con el mensaje que lo hacemos, predicamos a Cristo, pero lo hacemos desde el testimonio. Entonces te encontrás con estos compañeros que decís, no, hey, vos tenías algo distinto, vos me modelaste algo distinto, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero saber qué es lo que ese Dios te da, porque tengo un matrimonio de 19 años, tengo un hijo de 18 años que acaba de pasar, siempre me conocieron la misma esposa, por poner un ejemplo, que es muy común en los divorcios, en los futbolistas, tienen 1, 2, 3 esposas. Me dice, siempre fuiste un tipo de valores, miramos tu plataforma, ahora que te retiraste no hubo ningún problema, no te pesó el retiro, o sea,
seguiste siendo pleno, seguiste tu vida normal. Entonces, a nivel de testimonio es eso, poder encontrarme con compañeros que tuve hace 10, 15 años y que me dicen, realmente modelaste lo que vivís, realmente modelabas lo que predicabas, realmente modelaste ese Jesús, ¿verdad? De que sale de las cuatro paredes, pero que quiere que nosotros seamos personas normales, pero con otro pensamiento, con otra forma de vivir la vida. Eso solo lo hacemos por causa de Dios en nuestras vidas. Estamos seguros en eso, que solo Dios puede hacer que nosotros modelemos no nuestras vidas, porque nosotros solo producimos muerte, pero la vida de Él en nosotros sí, que eso es muy diferente. Sí, y Pastor Eri, dejar claro, ¿verdad? Que propósito no tiene nada que ver con metas, Bien. No tiene nada que ver con sueños. Uh-huh. Propósito es algo eterno. Y junto al pastor, menciono mucho a mi pastor porque es mi consejero, mi mentor. Y con él un día estábamos leyendo un libro juntos y yo leí una frase y me encantó tanto, que decía: vive tan dignamente que cuando mueras nadie mienta sobre lo que fuiste. Generalmente muere una persona y como está en el ataúd, la persona que está haciendo la misa o la oración o la prédica siempre dice: no, él era una persona buena, él se portaba bien, y es mentira, macaneaba a la mujer, maltrataba a todo mundo, pero como está en el féretro le tenemos como un poco de compasión. Entonces yo tomé ese lema, Pastor Eri, y yo digo, yo quiero que cuando yo muera mi mamá diga: no, este era un verdadero hijo. Que cuando yo muera mi hijo Isaac diga: era un padre responsable y nunca me falló. Yo quiero que mi esposa diga: era un hombre fiel. Yo quiero que un amigo como usted diga: no, hombre, realmente Marlon modelaba o vivía lo que predicaba. Qué poderoso la firmeza, el carácter de Dios en tu vida, porque para tener ese carácter, para hablar con propósito, no es porque fuiste un buen defensa, porque ahí hay que tener carácter, sino que el carácter de Cristo en nosotros. Marlon, para ir cerrando, ¿a qué le podemos llamar éxito de vida o propósito? Si nos podemos dirigir a la audiencia de este podcast y hablarles cuál ha sido tu mejor triunfo, tu mejor victoria en tu vida. ¿Por qué no le hablamos a esa gente, Marlon, a esta cámara, y le dejamos un mensaje a ellos sobre tu mejor victoria en tu vida? Sí, yo creo firmemente en que el éxito está en sentirnos plenos con lo que hacemos y tenemos, porque hay muchos que tienen pero no están plenos, siempre les hace falta algo, y hay otros que no tienen pero se sienten plenos. Hablo en la parte material, por poner un ejemplo, y por ejemplo el futbolista, ¿no? Que el campeonato, el tener una carrera exitosa. Yo creo que futbolísticamente tuve la bendición de jugar 18 años y ser algo exitoso, pero de nada hubiera servido las medallas que tengo ganadas en mi casa si realmente eso no me llevara a ser un hombre pleno, a sentirme lleno, a sentirme contento con haberlo logrado. Entonces yo creo que el éxito es eso, es encontrar una razón para por qué vivimos. O sea, Myles Monroe decía que el 99% de las personas viven una vida sin propósito. Entonces, éxito es tener un propósito. Éxito es levantarse todos los días y decir, o sea, realmente Dios me creó para esto y yo espero poder estar en esta plataforma y poder hacer esto. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy en un torneo de talentos. Susache Talent es una plataforma en la que trabajo, donde nosotros traemos 24 equipos a San Pedro Sula de todo el país, U17 y U19. Y es una plataforma que no es cristocéntrica. O sea, me contrataron como entrenador, ¿verdad? Para poder dirigir la fundación. Pero yo lo primero que me pregunté, ok, Dios, ¿dónde entra el propósito?
Entonces, ok, Marlon, que cada vez que tengas la oportunidad puedas, con tu ejemplo, con tu forma de vivir, expresar a Cristo, expresar a Dios. Entonces, eso es éxito. O sea, de nada sirve que me paguen lo que me paguen en las fundaciones donde trabajo si no me encuentro pleno, si no me siento contento, ¿verdad? Que poder estar en mi casa y que mi esposa realmente se sienta contento, que mis hijos realmente se sientan contentos, que mis pastores se sientan orgullosos, que mis amigos realmente se sientan conformes o cómodos siendo yo su amigo. Para mí eso es el éxito y sobre todo entender, hay una asignación, Pastor Eric. Si no encontrás una asignación de vida, no estamos en nada. Entonces, para mí ese es el éxito, en tener propósito, vivir bajo una asignación en esta tierra. Todo esto se refiere a la vida de Dios en nosotros, porque Dios mismo nos da este propósito de vida, el tener una asignación y sentirse vivos. Es porque verdaderamente Dios nos ha asignado no solo para nosotros mismos, sino que para poder repartir, impartir esta vida y expresar a Cristo. No somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Entonces, creo que hoy te hemos tenido, Marlon, gracias por venir a este podcast. Por algo pasó, nos sentimos bastante honrados que juntos sigamos haciendo estas labores de poder transformar. Les pedimos a todos, ¿verdad?, que puedan compartir los cortos, compartir este podcast también para que lleguemos a muchos. Siempre decimos aquí, no por hacernos famosos, sino que para expresar la vida de Cristo, que alguien va a ocupar este mensaje. Marlon Peña, muchas gracias. Las últimas palabras para despedirnos. Sí, yo siempre creo que Dios tiene planes y propósitos y tiempo perfecto. Por algo pasó, pastor. Espero que alguien haya visto de que no somos perfectos. Al contrario, tenemos muchos defectos, pero hemos entendido de que Dios se perfecciona, ¿me entienden?, nuestra debilidad, y que obviamente todos aquellos que un día decidimos tener a Dios en nuestros corazones, seguir los mandamientos, seguir sus lineamientos, hemos entendido de que esa es la forma de poder vivir una vida plena, vivir una vida que tenga sentido, una vida de propósito. Creo que esa ha sido la palabra que hemos mencionado más ahora. Así que si tú todavía no has encontrado el propósito de vida, Jeremías 1:5 dice que antes de formarte en el vientre Dios te conoció. Eso significa que Dios un día se sentó en una silla capaz como la que yo estoy, vio la pantalla del cielo y dijo, bueno, tú, Pedrito, María, como te llames, hay una historia. Dios ya vio esa historia, pero nosotros tenemos que conocerla. Y bueno, dice que después te santificó. Santificó en el hebreo es la palabra Kadash, que significa apartado para un fin, ¿verdad? Así que hay una asignación, hay una tarea que nosotros debemos de hacer en esta tierra. Tú tienes que buscar esa tarea. ¿Cómo lo hacemos? En oración, leyendo la palabra de Dios, buscando, congregándonos. Esa es la forma de decir, bueno, Dios mío, ¿cuál es mi tarea? Tal vez tu tarea es ganarte a tu familia para Cristo. Tal vez tu tarea es predicar en un barrio. Mi tarea es predicar en los campos de fútbol a los niños de escasos recursos y a los futbolistas profesionales a los que tengo acceso. Tal vez sea tu compañero de trabajo en tu oficina. No sé en qué ámbito te muevas. Puede que esa sea tu tarea. O simplemente tu tarea sea reflejar a Cristo, poder manifestar a Dios, manifestar el amor, la misericordia. Alguna tarea tiene Dios para ti. En el momento que la encuentres, tu vida va a ser distinta. Yo entendí que no nací para jugar al fútbol. Yo no nací para jugar al fútbol. Simplemente el fútbol fue el medio que Dios utilizó para abrirme puertas y poder tener acceso a gente y decirle de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, que Dios nos ama y que simplemente Dios lo que quiere es poder meterse en tu corazón, dimensionar tu vida y llevarte a conocer su voluntad, propósito y vida. Qué cierre de capítulo, mi estimado Marlon Peña. Qué mensaje más agradable. Se puede percibir la vida de Dios por expresión en tu vida. Y qué bueno. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por venir y por ser parte de este podcast que es del Señor, ¿verdad?, para las naciones. Gracias.